como habíamos platicado, bueno, habíamos platicado, Dani, pues nos gustaría mucho hablar de cómo vas en esta etapa de pérdida de grasa, que sé que apenas hablaste de eso en Gym Rats, eh, pero, o sea, sí de eso, pero enfocándolo también a la parte del posing. Bueno, ya iremos platicando, pero ¿en qué Sí, momento claro. empieza como que a interesarte eso? ¿De dónde te estás inspirando? ¿Cómo has ido organizando, incluyendo eso dentro de tu gran lista de cosas por hacer? Porque al final, pues es también. Yo soy de los que las van anotando porque si no. Yo también. Sí, se puede en digital, pero no es lo mismo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Science y Fierros, el podcast en donde hablaremos de entrenamiento, culturismo, nutrición, siempre desde una perspectiva crítica, integral y evolutiva. Yo soy San y estoy muy contenta de estar otro episodio más con mi entrenadora favorita, Laura Placeres. Hola Lau, ¿cómo estás? Y con nuestro invitado también, que ahorita lo presentaremos. Hola Sam, muy bien. Agradecida de tener el día de hoy luz, internet, todos los Vida. servicios esenciales, ¿no? Pero es que la luz y el internet son básicos. No sé si a algunos de nuestros escuchas les ha pasado, pero está habiendo muchos apagones aquí en México. Y ayer tuve uno, justo íbamos a grabar un podcast con uno de nuestros invitados, además de otros más, y se fue la luz por completo, la señal también telefónica durante Wow. una hora. Entonces dije, ojalá, digo, no suele durar tanto, pero bueno, son esas cosas que das por hecho, esas herramientas que das por hecho en tu trabajo y cuando de pronto no las tienes y dices, híjole, ¿y ahora qué hago? ¿Qué Entonces, hacemos? contenta, emocionada y bueno, pues no sé si quieras tú presentar a nuestro invitado del día de hoy. Sí, estoy muy contenta porque el día de hoy tenemos a un invitado de lujo que ya hemos tenido anteriormente y yo sé que es muy querido por toda nuestra comunidad también, que realmente lo que queremos hablar con él, antes de presentarlo, quiero decirlo, sería más que nada sobre esto de las poses, de también su pasión por ello, de cómo inició todo esto, de dónde nació el interés por ejemplo, la parte del culturismo. Y bueno, ya iremos desglosando un poquito más todos estos temas que vamos a hablar con él. Va a ser una charla entre amigos, algo ligero, algo, no sé, que pueda también contribuir a las personas que les llama muchísimo la atención. Pero bueno, no me enrollo más y presento a Daniel Álvarez. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy, muy bien, muchas gracias nuevamente por la invitación. Si no me equivoco, ya es tercera ocasión que tengo el honor y el privilegio Tercera de estar con ocasión. ustedes. Así que, pues nada, muchas gracias. Feliz de estar con ustedes. Y para iniciar, Dani, me gustaría, bueno, empezar con esta pregunta. Yo conozco, Lau también conoce todo este proceso en el que tú estás viviendo ahora, de tu déficit, que ya llevas bastantes meses, de hecho, como unos 6 meses, si no me equivoco, más o menos. No, ya van, creo, más de 8. Más de 8 meses, ok, Sí, bueno, sí. más de 8 meses en déficit, pero ¿cómo va tu proceso? ¿Cómo te sientes con esto? Y también, ¿cómo es que nació tu interés o comenzaste a querer como interesarte en este tema de posing? El déficit va sorprendentemente bien. No lo digo con afán de vanagloriarme ni nada, pero siento que es una mezcla de factores. Siento como que es la menor de mis preocupaciones en el día a día pasar hambre o, ay, estoy en déficit, ¿sabes? Es como, pues X, es solo como una herramienta para lograr un objetivo. No es nada emocional, no partió, por ejemplo, el déficit de sentirme de tener sensaciones de gordura o de tener insatisfacción corporal, o no partió de nada y simplemente ya después de un periodo de sobrealimentación de 3 años, si no me equivoco, pues fue como que el paso natural a seguir, ¿no? Y ha marchado bien justo por eso, porque no corresponde con nada que me valide o que me haga sentir que sí soy porque estoy haciendo esto, ¿sabes? Es como, no es ni bueno ni malo, solo es y pasar hambre y todo ese rollo suena a lo mejor un poquito indiferente, pero no me importa, me da igual, porque recuerdo que aunque estuviera en off-season o lo que sea, pues igual tengo hambre, igual tengo malas sesiones de entrenamiento, igual tengo cansancio, entonces ¿qué cambia? Pues nada realmente. Y ese es solo un pensamiento y desde luego está probablemente errado, pero me puse a pensar, oye, pues realmente no estoy en déficit.
porque sigo consumiendo lo que necesito, solo que ya no lo consumo por fuera, sino de mis reservas, ¿sabes? Mm. Entonces, si eso fuera así, ¿por qué mi rendimiento debería de mermar? No debería, ¿verdad? Y también porque si no estoy perdiendo tejido contráctil, ¿por qué debería de mermar? Entonces, como que todas esas ideas como un poquito distintas a lo que hubiera pensado hace algunos años me han ayudado mucho. Ponle que es placebo puro y duro, pero pienso que sí ha sido de mucha utilidad. Y lo de las poses también fue una mezcla de cosas. En primera, porque pues nunca lo había intentado así como que de forma seria y con un programa de poses tal cual, así en un Excel, lo que tú quieras, y mandando para Video. retroalimentación con la agua, exacto, es primera vez que lo hago. Y algo que me impulsó ya como a buscar ayuda profesional en esto de posing fue una vez que platiqué con Martín Réfalo, curiosamente, con él de todas las personas. Luego a veces me intimidan cuando veo mis historias que a veces, por vestigios de todas las conversaciones que he tenido, de repente las ve él, Llegan, Martin Ruffalo, de repente las ve Zach Robinson, de repente, ya sabes, ese tipo de cosas me ponen muy preguntan nervioso. así. No siempre, porque pues, son muy ocupados, pero cuando pasa es como que a la madre. Entonces, pues bueno, Martin, por ahí cuando tuvimos una conversación, creo que vio alguna que nada más salía yo como que ahí sin saber posar. Y me lo comentó de, oye, necesitas aprender a posar. Y dije, pues sí, sí, tienes razón, creo que sí va por ahí. Y ya de ahí fue como con lo que me terminó impulsando. Y de eso, y de estar expuesto, pues por ejemplo, en Gym Rats con Fer, que posa muy padre y como que ya hacer cuenta de culturismo old school, como que me empezó a llamar, se me hace la parte artística del culturismo que no me acordaba que existía. Entonces fue como toda esa mezcla de factores. Muy interesante, Dani. Y bueno, respecto a la etapa de pérdida de grasa, yo quisiera saber, ¿consideras entonces que esta etapa de pérdida de grasa es probablemente o ha sido probablemente más sencilla que anteriores? ¿Y crees que el hecho de que comenzó así como, bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Sin necesariamente buscar, eh, no sé, o sea, buscar una estrategia como más agresiva, como de pronto suelen ser los mini cuts, que son las etapas que solemos utilizar durante una etapa de ganancia muscular. ¿Crees que el haberle como, en ese sentido, haberle restado un poquito de presión ha contribuido a que el proceso sea como todavía más fluido, más sobrellevable? Sí, un montón. Más porque ha sido el énfasis en el proceso, más que en cualquier resultado, porque no es mi finalidad última competir y lograr un absoluto y la Pro Card, ¿sabes? Estaría increíble en algún momento, desde luego, es como que un sueño guajiro, pero pues no es por eso, ya, porque sea que compito o no, igual quiero así como que para mí mismo mostrar el máximo nivel posible. No así de, oye, pues te ves bien para ser natural. Nada, no, no, para mí es como que quiero verme lo más impresionante posible dentro de mis propios criterios, obviamente, y no para demostrar nada a nadie, aunque suene paradójico, pero creo que también es importante ese mayor énfasis en el proceso y que no viene de la ansiedad. A diferencia de algunas ocasiones cuando empecé a hacer minicuts, era por la ansiedad de, oye, pues porque estoy subiendo, o vamos a ver qué es esto de los minicuts, ¿no? Y ya he hecho varios minicuts, ya he estado con bajas kilocalorías y no me morí. Entonces es como, ahorita no estoy con bajas calorías, estoy simplemente con un déficit moderado, entonces es como, ya es mucho más sencillo habiendo tenido esa experiencia. Sí, la verdad es muy hermoso este cambio de foco que has hecho porque creo que también eso ayuda bastante. A veces creemos que, por ejemplo, pensamos en déficit calórico o en pérdida de grasa y ya automáticamente estamos agregándole connotaciones negativas, ¿no? Y eso, en lugar de ayudarnos, pues termina perjudicándonos. Es diferente cambiar el foco de atención a algo como lo que tú estás haciendo. O sea, ya no lo ves como una pérdida de grasa tal cual, sino un camino que estás disfrutando o que al menos te está enseñando, ¿no? En el cual estás tú aprendiendo bastantes cosas y eso lo estás utilizando a tu favor y eso te está ayudando también a poder sentar, bueno, estas bases que tú ya tienes muy, muy sentadas, pero también experimentarlas en tu propia piel, en tu propio cuerpo, en tu propia mente, ¿no? Y en tu experiencia también transmitirlo a los demás, lo cual se me hace muy, muy valorable. Ahora, también este tema del posing, de que recuperando un poquito esto,
Yo estaba leyendo hace poco sobre los inicios del culturismo, ¿no? Cómo inició de la mano de la salud, el atletismo y el arte. Y es muy bonito darte cuenta o darnos cuenta que realmente todo esto estaba muy de la mano y que ahora, bueno, se ha más o menos cambiado un poco, pero que realmente, o sea, el arte va bastante como bastante primordial, ¿no? En lo que eran los inicios. Y de esto recupero a Eugene Sandow, no sé si tú lo has como más o menos leído o algo así, pero es uno de los padres del culturismo moderno y es lo que estaba leyendo, ¿no? Y se me hizo muy interesante porque él era un actor de teatro, era un artista, era también una persona de negocios, pero él recuperó muchas de las poses de los antiguos griegos, ¿no? Y esto le ayudó bastante pues a validarse y abrirse campo. Ahora, te estaba escuchando que tú también habías investigado o visto más o menos las poses de los antiguos griegos, de algunos dioses, romanos incluso, y eso te había inspirado, ¿no? Y se me hizo muy bonito lo que decías también, cómo querías como alinearlo con el arte, con el ballet, de hecho, o algo así. Entonces, ¿qué te ha inspirado, Dani, realmente a ti para, por ejemplo, comenzar con esto de las poses? ¿Cómo tú lo visualizas? ¿Cómo tú lo llevas a cabo? ¿Cómo llevas esta práctica continua? Porque si es muy, pues es tiempo, ¿no? Es tiempo que le dedicamos y que la verdad personalmente a mí me cuesta mucho trabajo. También he querido iniciar con esto con Lau de la mano, pero me cuesta trabajo encontrar este tiempo o hacerme más bien de este tiempo para dedicarlo pues a este arte que es para mí. De Sandow, sí, claro. Pues de hecho, por ahí para los que no estén tan familiarizados, el trofeo del Mister Olympia se llama Sandow porque Mm, está basado en él, en Eugene Sandow. Y pues digo, sí, después fue una figura un poquito controversial justo por lo del tema de negocios y demás, como claro. pasa en absolutamente todos lados, como con Joe Weider, ya sabes, siempre la misma historia. Pero sí, justo es como que, oye, pues esta gente, ¿cómo se les ocurrió posar así como que dramático y todo este tipo de cosas? Cuando no había nada de eso, pues sí, tomando referencias de dioses griegos, como que poses de tipo Ícaro, Poseidón, Atlas, todos tienen como que poses definidas y a lo mejor de ahí puede partir. Y estuve viendo algo de eso y ese tipo de poses y no sé, le encontré como que gustillo, porque se ve cool, se ve padre y es hasta cierto punto se contrapone bastante la parte del culturismo acá aguerrido, ¿no? Que los fierros y levantar y la madre. Y después te pasas al posing de esa naturaleza y es como que con gracia, con fluidez, con como que esa sensación de que estás en movimiento, que estás haciendo una pose. Entonces es curioso cómo el culturismo puede tener esas dos cosas y eso en las últimas semanas me ha hecho tomarle más cariño. Y en esa misma línea de los culturistas, ya como tal, que me gusta mucho ver cómo posaban, es por ejemplo Lila Brada, tenía poses muy bonitas, Bob Paris también, Frank Zane, Ed Corney, todos ellos como que de la época de 70s, 80s, más o menos por ahí, tenían como que le daban esa importancia a mostrar su físico de forma fluida, de forma artística a diferencia, por ejemplo, culturistas ya de más de los 90, cosas así, no sé, Dorian Yates, Ronnie Coleman, los físicos más brutales, con los cuales ya no me relaciono tanto en primera, pues por el tamaño, porque las poses que ellos hicieran, pues para mí puede que no funcionen, porque tengo un veinteavo del tamaño que tenían ellos, entonces pues no, creo que no me van a funcionar. Pero por ejemplo, Frank Zane, pues sí era, claro, grande, pero no tan grande. Bob Paris lo mismo, Ed Corney todavía un poquito más grande, pero bueno, creo que de ahí tomar un poquito de inspiración está padre. Pero también de cómo puedes expresar un componente artístico, así como lo hiciera, por ejemplo, con la guitarra, con la música haciendo poses. Y eso está padre. Nunca había hecho la conexión hasta estas últimas semanas. Y la última parte de lo que me preguntaba Sam, lo tomo como cualquier otra cosa. Ya lo que quería y lo que ya tengo gracias al agua es una estructura. Y ahora sí tengo un programa de poses que lo único que hago es seguirlo. Y a veces es difícil porque me pide, por ejemplo, 10 rounds de simetría después de haber entrenado. Yo lo hago después y ya Mm, que cumplí con eso, pues ya ahora sí, ¿no? Me doy el tiempo, el espacio y a veces sí se me mueve todo el día y llego así como que a prisa. ujú.
Curiosamente en Palma, porque no tengo tema con los horarios de comida, no tengo tema con pasar mis calorías hasta en la noche con calma, me da igual. Y no lo digo así de forma despectiva, sino que no tengo relación emocional ya actualmente con eso. Prefiero ya hasta que tenga tiempo de poder cenar a gusto, cenar y no va a pasar absolutamente nada, no hay ningún problema, no hay ninguna emergencia, nadie se está muriendo, es hambre, pues sí, pero Y no cunde el pánico. exactamente, ¿por qué habría pánico? Es hambre, no estamos hablando, voy a comer, no estoy, algo que mencioné en Gym Rats es que no estoy en una zona de guerra en donde tengo hambre, pero no puedo comer, no estoy en un gulag, no estoy en Auschwitz, no estoy en, no, simplemente no pude comer porque me quedé posando, ¿sabes? Es Ujú. como que ridículo cuando lo pones en esa perspectiva y pues ya te baja un poquito de tu high horse, como me llaman. Pero lo último es que eso de tener una estructura con las poses me ha ayudado un montón, porque ya sé qué necesito hacer y ya cuando le mando retro al agua, ya tengo un plan de acción para las siguientes sesiones, ya, ok, ya que tengo esto, y eso me ha ayudado un montón, porque de inicio es como, pues, ¿dónde empiezo? Hay un montón de poses, ¿qué hago? ¿Para dónde me muevo? ¿Sabes? Ujú. Sí, la verdad es que es todo un arte y creo que tú me dirás, Dani, pero creo que haber descubierto o haber empezado a practicar esta otra parte del culturismo probablemente ha incrementado todavía más tu disfrute, ¿no? Porque estás juntando dos de las cosas que creo más te gustan, más te apasionan, más te llenan, que es entrenar, pero ahora también esta cuestión artística que tú ya has explorado con la música, ¿no? Entonces, qué curioso, ¿no? O sea, cómo a estas alturas, ¿cuántos años llevas entrenando ya o desde que comenzaste? Ya más de 10 años, yo creo. Ponle O sea, 10 más o menos. ¿cómo 10 años después cambia tu relación con el culturismo y tiene como otra vez no es que no lo haya tenido antes, pero como un boom, ¿no? Entonces, eso para mí es algo muy bonito, muy interesante. Y respecto al tema de las poses, pues bueno, creo que has ido aplicando este método científico que ya tienes para otras cosas cuando tú haces tus revisiones de los papers y vas paso a paso mostrando pues qué es lo que se hace en el paper del cual vayas a hablar en tus historias. Ha sido muy organizado, muy metódico en todo eso. Y algo que mencionabas también respecto a, pues es más fácil o puede como incentivarte más y motivarte más a empezar a practicar esto si lo vas viendo en físicos con los cuales te puedas identificar de mejor manera. Y claro, los físicos de la Golden Era, pues no es que sean, o sea, requieren muchísimo trabajo y obviamente sabemos que ya desde ahí había uso de farmacología, pero son mucho más accesibles hasta cierto punto que los más monsters como mencionas, Ronnie Coleman, Dorian Yates. Y es también como esto que va cambiando en lo que se va buscando en el culturismo y de ahí que vayan surgiendo otras categorías, ¿no? Como en la que tú quisieras competir o en la que quieres competir, que es Classic, que justo lo que hace, para los que no lo sepan, pues es regresar a esos físicos de la Golden Era que tanto se basaban en los físicos de la mitología griega, sobre todo. Y bueno, ahora respecto al posing, eh, ¿tú consideras que empezar a practicarlo de alguna manera ha impactado o ha mejorado tu entrenamiento en el sentido de, porque cuando tú posas tienes que hacer uso también de cierto conocimiento de anatomía funcional, ¿no? O sea, de anatomía del ver, a ver, bueno, ¿cuál es el grupo muscular que en teoría en esta pose debería de lucir más porque es el nombre de la pose, ¿no? Por ejemplo, una doble bíceps de frente. Luego, ¿cuál es la acción muscular que va a hacer que este músculo objetivo resalte un poquito más? ¿Crees que eso ha influido de alguna manera en tu disfrute del entrenamiento, pero también en el rendimiento en el sentido de poder, al tú haber ya visto cómo se contrae ese músculo, mejorar un poquito esta parte como un poquito mística de la conexión mente-músculo? ¿Has experimentado algo así? Sí, un montón. Más porque creo que eso es lo que me ha gustado más del culturismo estas últimas semanas, porque veo mis distintas, llamémosle, versiones a lo largo de mi vida. Primero, pues un total énfasis suena mamón, pero en lo artístico, ¿no? Cuando quería estudiar cine, música.
pero era un desconocimiento de mi propio cuerpo brutal, ¿no? De mi alimentación, de mi salud en general, de mi desarrollo físico, pues cero, ¿no? Totalmente muteado, porque yo decía, nah, pues eso, veía, por ejemplo, el culturismo en esos años y era, pues, se ve raro, ¿no? O me caía mal, como que esa gente tan ensimismada, pero luego los artistas están todavía peor. Eh, no sé, como que era esa parte. Luego el brinco al entrenamiento, solamente entrenamiento, dejé de escuchar nueva música, de ver películas, de empaparme en esa parte, cero. Y es bien curioso y eso me gusta mucho y me estoy dando cuenta justo ahorita, cómo actualmente después de tantos años entrenando y antes con la música, como que las dos cosas están en sí haciendo empalme. Y es una parte linda porque ese conocimiento de qué estoy entrenando aquí, qué busco con este movimiento, tiene todavía más sentido ya. Ya a lo mejor necesito que sobresalga esta parte, pero ya lo también padre es que no viene desde la ansiedad, no necesito que esto sobresalga para impresionar gente o para que me aprieten las camisas. No, es porque, ok, cuando pose de esta forma puede lucir como que más artístico o asemejar a esta pose de esta escultura, ¿sabes? Es como que, órale, ya tiene otro sentido que si bien puede parecer superfluo para algunas personas, para mí es como que ya un poquito más holístico, más completo y eso está padre. Y sí, me ayuda a entender por qué selecciono estos ejercicios y a la hora de correr poses o cualquier otra, ya más bien en esa parte, perdón, cómo pueden como ¿cómo puedo hacer que esto de aquí sobresalga y conecte con esto de acá cuando estoy moviéndome así? Y si roto un poquito aquí, o por ejemplo los cues que luego me has dado de rota un poco, ¿cómo hago eso? ¿Sabes? Es como que estás pensando primero y después ya empieza a hacer. Digo, no soy el más indicado para hablar de poses, tengo unas cuantas semanas haciéndolo, pero después empieza a cobrar un poco de sentido instintivo, como que ya nada más lo haces sin pensar en lo que estás haciendo, solo lo haces, así como el entrenamiento igual. Entonces sí, creo que ha ayudado mucho en esa perspectiva y me ha brindado un panorama que yo ignoraba por completo. Sí, y el hecho de que tengas una estructura creo que también le da un sentido mayor, ¿no? Es como cuando anotamos nuestro entrenamiento, sabemos ya lo que sigue y es como vaciar la mente y no traer ahí todo el tiempo todas las cosas que tenemos que hacer, porque si no, la mente igual revuelve cosas, ¿no? El pensamiento, el recuerdo, es engañoso, entonces tenemos que tener ya las cosas a lo mejor anotadas y en papel o en el celular donde cada uno se sienta cómoda, pero ya al tenerlo anotado sabemos el paso que sigue y eso nos permite también liberar energía, ¿no? Para las próximas ocasiones y también le da sentido y organización a lo que estamos haciendo y creo que el hecho de que tú ya lo lleves no solamente a la práctica, sino también al papel o a anotar donde quiera que anotes, te ayuda bastante. Bueno, lo encuentro muy esclarecedor y muy profundo esto, porque yo, por ejemplo, cuando quise iniciar, ¿no? Y no, pues que Lau me decía, pues haz unas poses y esto, no sabía ni qué tenía que hacer ni nada, entonces lo hacía hasta sin ganas, ¿no? Decía, bueno, yo estoy haciendo esto, ajá, sí. Después investigas. Ves que hay una estructura, ves que hay formas, ves que hay una ciencia, ¿no? Por así decirlo, detrás de eso que estás haciendo, y entonces el sentido cambia y el sentido se hace profundo. También cuando como tú mencionas, no te identificas o no le pones tanto la emoción o tú no te pones toda tu identidad en esto, simplemente lo haces pues porque lo disfrutas y es eso, cuando hacemos algo desde el disfrute ayuda muchísimo también a tener adherencia, ya lo sabemos. Ahora, algo que escuchaba también, Dani, cuando hablabas en el último episodio que tuviste con Jim Rats, es sobre el Ikigai, ¿no? Y es interesantísimo que lo hayas traído también a la mesa. Ahí no lo desarrollaste tanto, entonces a mí me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu Ikigai? Ay, qué buena Una pregunta. pregunta muy compleja, yo sé. Sí, ¿Por sí, qué crees sí. lo que crees? Creo que ha cobrado más sentido en estos últimos años de muchas cosas que no me hubiera creído capaz de enfrentar hace algunos años, como por ejemplo vivir solo, salir adelante, así como que estando solo en casa. Obviamente nunca he estado desahuciado de mi familia, ni mucho menos, no quiero que se entienda eso, pero uno solo, enfrentarse a absolutamente todo, ¿no? Por ejemplo, a un salón de clases, por ejemplo, a viajes a lugares que no conoces, que quedan muy lejos, a dar una clase con gente que nunca habías visto y que te acepten o que te dé miedo. Y yo he tenido la oportunidad de enfrentarme al culturismo, llamémosle old school, en México.
trayendo como que, oye, que el RIR, que esta cosa, pues da miedo, ¿sabes? Así como que pues, me van a escupir, me van a aventar un jitomatazo de este güey, ¿qué nos va a decir, no? Si no está enorme, no está mamadísimo. Ese tipo de cosas, o por ejemplo, enfrentarse a la parte burocrática de la vida adulta, también, ya sabes, todas esas cosas. Enfrentar depresión, ansiedad, como que tener que buscar ahora ayuda para eso. Es como que una tras otra y creo que eso te va forjando y algo que te puede mantener a flote, a pie, es justamente tener un sentido de propósito, por Ujú, muy sencillo que sea. No tiene que ser la cosa más profunda del mundo. Tu sentido de propósito puede ser pues simplemente desarrollar tu arte, tu trabajo, lo mejor que tú puedas dentro de tus propios criterios. Creo que el sentido de propósito tiene que venir por dentro, no tiene que ser como que impuesto. Y esa parte también hace mucho énfasis en la parte artística, curiosamente, y es algo que también he comentado en Gymrats, acerca de cómo el no seguir un algoritmo es un acto de rebeldía en cosas muy sencillas, como por ejemplo buscar la música que tú quieres escuchar, no lo que el algoritmo te está ofreciendo, buscar los videos que tú quieres ver e ir educando al algoritmo, aunque sea más difícil, ¿sabes? Todo este tipo de cosas. Entonces, todo eso brinda propósito hacia una misma cosa, que en este caso es, ok, quiero desarrollar mi entrenamiento en el máximo esplendor posible, cuidando mi salud, quiero desarrollar la parte artística, ahora que he descubierto esta parte de las poses, pero todo es lo mismo, todo va con el fitness y actualmente es algo muy padre que me llena así como de mucha dicha, que también puede empalmarse con lo artístico, porque en algún momento lo descuidé. Y entonces, para mí es importante porque el día ya que esté en mi lecho de muerte, quisiera decirme a mí mismo, lo hiciste lo mejor posible, quédate con eso, eso fue suficiente, ¿sabes? En lugar de, ¿por qué nunca probé? Debí haber, ¿sabes? O así como que no debí haber hecho eso. Aquella vez, nada, o sea, simplemente tener ese propósito en el día a día con acciones muy pequeñas. Para mí es eso, es como que lo que hago en el día a día, una práctica de poses, una sesión en el gimnasio, una caminata puede ser un sentido de propósito porque todo va a lo mismo, todo va como que con ese mismo propósito. Sobre todo para los días que pues no son tan bondadosos con uno, ¿no? Cuando pues no van bien las cosas o que está fuera de tu control como que parece estar en tu contra. Parece, pero nunca es así. Entonces, ujú, como que tener ese sentido de propósito y también hilarlo con la flexibilidad psicológica. Ese sentido de propósito no necesariamente tiene que decir tiene que significar que de aquí en adelante voy a vivir como un ermitaño y cualquier contacto con la sociedad es innecesario, como pudiera llegar a pensar, pero no. Un ejemplo de eso es como, pues yo no tengo a mis papás aquí en mi misma ciudad, viven fuera cuando ellos llegan a venir y a lo mejor ese día yo tenía pensado entrenar y actualmente, y eso no hubiera sido así siempre, no tengo ningún asunto y la decisión es sumamente sencilla, ya es automática. ¿Qué hago? ¿Entreno? ¿Me voy más temprano? No, lo único que hago es no entrenar, disfrutar el tiempo que tengo con ellos, aprovecharlo, estar presente y listo. Y ya. Ahorita es muy sencillo, pero en mis años de más ansiedad, que yo no sabía que era ansiedad, hubiera sido como, puta, es que, ¿qué voy a hacer? ¿No? Molestarse por ver a tus papás, ¿sabes? Es como que algo sumamente ridículo, que ya actualmente es muy, 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 muy distinto. Y eso va justo con ese sentido de propósito, que todo va empalmado, no son como que cosas divergentes, sino que, ¿cuál es el sentido de propósito de estar presente con tus padres en ese momento y cómo se conecta con el culturismo y con el fitness? Pues que eso me va a brindar bienestar psicológico, me va a brindar bienestar emocional y eso quieras que no, te puede ayudar con la recuperación del entrenamiento y eso a su vez brinda propósito a tu vida de que en el momento en que tuviste que haber estado presente, lo estuviste y ya no quedó por ti, ¿sabes? Lo mismo en el culturismo, en una serie, en el posing, estar en la medida de tus posibilidades. No siempre se puede a full, pero ujú. lo mejor que se pueda es suficientemente bueno y todo eso se va interconectando y creo que es muy bonito sinceramente verlo desde esa perspectiva que pues sí me ha costado bastantes años de ansiedad, de estrés y depresión, así como que verlo desde esa manera. No, pues ahora te admiro más, Dani.
Creo que esta parte que mencionas del sentido del propósito, pues igual tiene mucho que ver con la teoría de la autodeterminación, ¿no? O sea, esta idea de que pues todos los seres humanos buscamos ese crecimiento personal, todos traemos ese deseo a ser la mejor versión posible de nosotros mismos. Sin embargo, para que eso se pueda ir logrando, pues necesitamos una serie de cualidades psicológicas que se estén nutriendo, la autonomía, la competencia, el sentido de pertenencia igualmente. Y como tú mencionas, o sea, al final creo que eso es lo que tú estás buscando y las diferentes maneras en las cuales, o sea, tú vives tu vida y las diferentes actividades que tú realizas, al final todas convergen en eso, ¿no? O sea, como la mejor versión de Dani hijo, de Dani hermano, de Dani maestro, de Dani colega, ¿no? Y por ejemplo, en el caso del culturismo, pues el que tu físico vaya mejorando, ¿no? Que tú puedas ahorita en el estado en el que estás ver como si fuera clase de anatomía, ¿no? O sea, las fibras así musculares en la espalda, en zonas donde probablemente antes no lo habías hecho, pues es consecuencia de ser fiel a estos ideales, a estos valores, porque así como tratas tu entrenamiento, tratas también el tiempo con tu familia, pero no dejas de lado lo que es más importante, que al final es esto, o sea, es serte fiel a ti mismo y creo que eso es algo muy valioso, porque cuando no tenemos pues esa conciencia, de pronto podemos caer en hacer las cosas justo por ansiedad, por miedo y perder de vista el objetivo central, o sea, ese desarrollo personal. Y una cosa más que quisiera resaltar, lo que mencionas, ¿no? De cómo a veces decimos, híjole, surge esta situación que en teoría me tendría que alegrar, ¿no? Como que vengan mis papás o venga mi familia a visitarme, pero yo estoy más preocupado, preocupada por cómo le voy a hacer para organizar mi entrenamiento. Y entonces ya desde ahí estamos impactando negativamente en nuestro entrenamiento, aun cuando al final terminemos entrenando. Porque ese estrés, esa ansiedad, pues va a afectar en tu recuperación. ¿No? Y al final de cuentas probablemente vas a estar en el gimnasio, pero vas a tener esta disonancia de, híjole, estoy aquí, pero debería de estar con ellos o me gustaría también estar con ellos. O sea, como esta lucha de entre lo que pienso que quiero hacer, pero lo que en realidad quiero hacer, ¿no? Y Y lo cuando que estoy entiendes haciendo. eso, exactamente, y lo que estoy haciendo, y cuando puedes como separarte un poquito de eso, terminas disfrutando de todo, terminas al final logrando un buen estímulo en tu entrenamiento cuando después ya regresas a entrenar y eso es algo que creo que vale la pena para todos sentarnos a pensar, ¿no? O sea, cómo manejamos estas situaciones cuando de pronto las cosas salen un poquito de la rutina y qué es al final para nosotros lo más importante, ¿no? Si yo algo que pienso es, bueno, de todas las cosas que tengo, de todas las cosas que hago, ¿qué si no estuviera? De verdad sí, o sea, sería como muy, muy difícil para mí vivir sin, ¿no? Y pienso en las personas, ¿no? En realidad no pienso tanto, o sea, sí mi entrenamiento me encanta, ¿no? Pero pues pienso en las personas que tengo cerca y eso es lo más relevante. Y bueno, ahora hablando un poquito del tema igual del culturismo competitivo, sé por ahí que te gustaría competir en Classic y creo que tiene que ver con esta parte al final artística, pero ¿en qué momento durante tu etapa de pérdida de grasa empiezas a decir, híjole, pues esto podría convertirse en una preparación a competencia? Y a partir de eso también preguntarte si ya has pensado en algunos shows que te gustaría hacer, si has pensado explorar otras categorías, porque las poses que tú estás practicando, pues bien podrías también hacer el debut igualmente en culturismo y yo en lo personal creo que tienes todo el potencial, el tamaño y todo para estar en ambas. Natural. Mm, Creo que sí. creo que ha sido por simplemente querer llevar pues bueno, me la paso expuesto a físicos naturales así como que impresionantes, pero siempre está la narrativa de, este alemán, por ejemplo, Dirk, Así. o físicos españoles, o ya sabes, siempre es como que voltear a ver al otro lado y nunca ver hacia acá, hacia lo que nosotros mismos tenemos. Y para mí es como, pues, ¿por qué?
¿qué tienen esos güeyes que no tenga yo? Aparte, pues obviamente en la genética y como que toda su vida puede girar en torno a algo, porque pues digo, quieras que no están en primer mundo, ¿no? Es como que nos guste o no, sí hay ciertas diferencias que son innegables. Ujú. Pero bueno, aparte de eso, simplemente un reto personal de, oye, quiero realmente llevar mi físico al máximo nivel posible. No, no quiero nada así como que, pues para ser natural, lo que les comentaba, para ser natural o pues, se ve bien, ¿no? No, para mí mismo quiero como que, ok, ¿hasta dónde lo puedo llevar? Siempre y cuando mi salud no se vea perjudicada. Eso es lo primero. Fechas, pues sí, sí he contemplado algunas, pero no es lo que me mueve. Estaría increíble y de hecho por eso me tomo muy en serio lo de las poses y todo ese rollo, porque cuando lo haga, porque no es un si lo hago, es más bien cuando lo haga, quiero hacerlo con la mayor calidad posible, porque pues de eso se trata, no nada más por la experiencia, y ahí me tomaron unas fotillos y ya doy asesorías, no, no por eso, pero no creo que se haya convertido en algún punto como que ya llevarlo a algo competitivo, creo que siempre lo ha sido, solo que ya es más claro y no es una competencia contra nadie, sino contra qué tanto puedo yo lograr en esta carrera de por vida que es el culturismo natural, porque algunas otras personas me han demostrado que puede ser mucho más allá de lo que yo mismo imaginé alguna vez, de que, oye, el físico natural puede llegarse a extremos, vaya que impresionantes, y eso es muy inspirador, porque creo que puede sangrar hacia otras perspectivas de la vida, hacia otras tareas en la vida, hacia otras cosas que tú haces en tu día a día, y creo que es lo que más me llevo, más que una sola fecha o un solo hacerlo, pero sí, fechas tal cual no tuviera de momento y de subirme a varias, pues quién sabe, probablemente. Y sí, de hacerlo serían esas dos, probablemente bodybuilding y classic physique. Men's physique, todo el respeto, pero no es algo que me llame demasiado. Digamos, por la manera en lo que simboliza toda esa categoría, no conecto yo demasiado, la respeto obviamente, pero conecto más con classic por, digamos, la historia de donde vienen todas esas poses y todo el rollo. Con bodybuilding, pues obviamente sí, pero creo que mi corazón está en classic solo por eso porque veo cosas que asemejan a dioses griegos y este tipo de cosas y es como que oye, está muy cool. Pero bueno, básicamente eso. Si el corazón está ahí, significa que algo, que por ahí es, que por ahí es. Y también, Dani, yo quería preguntarte hasta qué momento o hasta cuánto tiempo más vas a durar o planeas durar en tu etapa de pérdida de grasa. ¿Tienes fechas determinadas? Tengo porcentajes de grasa determinados y pesos determinados. Según mis cálculos, todavía para ya estar en un quizás donde vea los glúteos rayados, quizás tenga que perder alrededor de un 2% de mi peso, con lo que he proyectado y el historial que he recolectado en estos meses. Es lo que contemplo. Y ya de ahí, que hasta ahorita me siento bastante bien, no siento así como que, ay, ya el déficit, ya sáquenme de aquí. Pues nada, porque como bastante bien, no tengo mayor tema. Creo que eso es lo que me haría falta. No es algo que yo quisiera perder por gusto, pero no tengo tema. Ya tampoco tengo tema en, ay, ya peso menos de 70, ya no soy un hombre, ya soy un lagartijo. ¿Sabes? Que luego también pasa. Y luego en TikTok, en Insta, si tu novio pesa menos de 80, si tu... ¿Y la Ay, agarré para quién? No, sí, exacto, qué flojera. Es qué como que, ok, flojera, sí. ya te vimos, adelante. Pero creo que, según mis estimaciones, todavía debería perder un poco de eso para llegar a donde quisiera estar en tema de apariencia. De peso me da igual, pero siempre y cuando conserve el rendimiento en la medida de mis posibilidades, no perjudique ni mi salud emocional, mental o física, creo que eso es lo que haría falta todavía. Ok. Muy bien. Hasta ahorita no has tenido entonces, o sea, o cuáles han sido, si es que ha habido como estos síntomas de que suele haber al llegar a porcentajes de grasa más bajos, me refiero a, por ejemplo, pues como el foco excesivo a la comida, estos como lightheaded, ¿no? Así cuando de repente te levantas y se te mueve el mundo. ¿Alguna de esas circunstancias has tenido o no en realidad? No en realidad, no que las pueda yo correlacionar o adjudicar la causa al déficit. Sí, cansancio, ya al final del día cuando camino o algo así. Sí, pero es que ya también lo sentía desde antes, porque a veces los días pueden ser muy demandantes.
No siempre, y cuando tengo días tranquilos, saben cómo los disfruto, de poder caminar o cosas de ese tipo. Y hay cosas, pequeñas cosas, que me ayudan muchísimo a mantener el foco. Siempre que estoy trabajando o en casa cocinando mi cena o cualquier cosa así, pongo meditaciones de Thich Nhat Hanh, este monje que ya falleció, que estuvo con Martin Luther King, etcétera. Porque hay unas muy bonitas en el canal de Plum Village, donde él estaba en Francia, donde falleció también. Las editan y hace cuenta, es como, hay una que me gusta mucho que está como Just Sitting, y el video solamente es un jardín, el ruido del jardín, y muy esporádicamente escuchas a Thich Nhat Hanh hablar, y esa lentitud, esa calma, es como que no sabes todo lo que me aporta en el día a día, para que mi misma mente siga ese orden, y eso me ayuda a no conectar con los pensamientos y sensaciones de cansancio, hambre, déficit, ¿por qué haces esto? ¿Sabes? Es como que ¿sabes? Entonces, pura paja. Claro, indudable. Y ahí sí quiero ser muy claro, no es negación. No estoy vanagloriando el déficit, no estoy diciendo que es algo que se debería hacer demasiado, muy prolongado, no. Pero simplemente no identificar con eso y traer calma en el día a día. Inclusive cuando los días son caóticos, no siempre lo son, digo, tampoco quiero que se entienda así, pero cuando lo llegan a ser, aún así, ser capaz de encontrar calma en eso creo que es de las cosas más valiosas que me dejó todo el tema de terapia. Sí, Dani, quiero aprovechar también que te tenemos aquí para hablar un poquito sobre esto de la atención y cómo eso te ha ayudado muchísimo, o el mindfulness, la atención plena, te ha ayudado a lo mejor, tú me dirás qué tanto, ¿no? Para esta etapa en la que tú estás, ¿no? Y para todas las etapas también que has vivido, he seguido tu proceso y se nota cómo has profundizado un poco más en estos temas, ¿no? De la atención plena, etcétera, el no identificarte, volvemos a lo mismo con las circunstancias que estés pasando, ver en perspectiva, ¿no? Y tú platicabas que, por ejemplo, para este proceso de pérdida de grasa, llevabas el control de 6 ítems principales, ¿no? Decías el sueño, decías la adherencia a la dieta, la adherencia a tu entrenamiento también, el hambre, el estrés, mencionabas la cuestión de la fatiga también, y todas estas cosas que al final te han ayudado, sin embargo, no determinan todo tu proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo es que tú, o sea, has podido también eh, poner en sinergia esto de la atención plena, que obviamente no lo estamos vanagloriando, no es como la panacea ni lo mejor del universo, cada uno lo lleva de su propia forma, desde su propia trinchera, ¿no? Lo modifica y de eso se trata al final, no de querer, yo siempre he dicho, ¿no? Irnos a, no sé, al Monte Fuji, ponernos ahí súper meditativos, porque la vida no funciona así. Sin embargo, para ti, ¿cómo te ha ayudado todo esto? ¿Cómo crees que ha beneficiado a tu proceso o a tus procesos actualmente? Un montón, justo con lo que comentabas, la gente se imagina, o creo que la idea popular en Occidente de la meditación es justo eso, renunciar a todo y te vas a ir a un monte a vivir como lo hacían, ¿no? Pero no, pues de hecho si lo ves en la meditación budista, vivían en grupos, las sangas. Entonces ves que es más bien una herramienta para li- no lidiar, digamos, vivir la vida de un ser humano en donde vas a tener dificultades, vas a tener problemas. Pues claro, meditar no es evitar los problemas y ser zen, de que te están agarrando a madrazos y tú estás así, no, estoy relajado. No, eso es una tontería. O sea, lo que te ayuda más bien es, por ejemplo, en el gimnasio, esta sesión no marchó tan bien, no logré las marcas que había logrado. Oye, ahí es donde entra la atención plena y te ayuda a comprender, ok, estás sintiendo frustración, estás sintiendo enojo a veces, estás sintiendo tristeza porque no lograste, porque para un gym rat puede ser así. Pero, ¿qué te están diciendo eso? ¿Y tú eres acaso esas emociones y esos pensamientos? Pues no, la atención plena te ayuda a aceptar que, ok, hay frustración, hay enojo, pero ahí está, ¿no? Y esos solitos se van a ir. Entonces, en ese momento, te ayuda a mantener la calma y continuar con lo que estás haciendo sin ignorar todas esas sensaciones y emociones, porque no se trata de ignorarlas, no, y eso es algo que yo tenía al revés en la meditación. Y mi psicóloga, por ahí, saludos Adriana, no sé si lo llegue a ver, no creo, pero bueno, saludos, Adrián. Esperemos que Eh, sí.
es que me dijo que no nos siguiéramos en redes durante el proceso, etcétera, ¿sabes? Por la confidencialidad de todo esto. Claro, claro. Pero bueno, eh, antes para mí era eso, como que cuando sentía mal, querer dejar de sentirte mal, querer dejar de sentir ansiedad con la meditación, pero no. Y algo que menciona Thich Nhat Hanh y ya después comprendí un poquito mejor es la meditación es ir a casa, es pues, agarrarte aquello, ir a casa y atender todo eso que está en casa. ¿Y qué es eso? La ansiedad, es la depresión, es la tristeza, es el enojo, es la frustración. Vas a ir a casa y los vas a cuidar, cosa que no es fácil. Muchas personas piensan que, ay, no, pues entonces es para que estés relajado y va a ser muy bonito. No, es un proceso de enfrentamiento, pero enfrentamiento pacífico, por decirlo así. De, hola, tristeza, ¿cómo estás? ¿Qué me quieres decir? ¿O qué pasa, no? Y lo estás atendiendo, estás ahí y no es cómodo, así como el entrenamiento. No sé para quién sea cómodo ir a sentir que se te va a salir un brazo y después traer dolor y cosas de ese tipo. Pues no sé, para gente muy enferma, probablemente gym rats. Pero eso es lo que me ha ayudado mucho y no es, la meditación obviamente es una práctica formal, la atención plena, pero puede ser cualquier acción que tú hagas, puede ser estar con tu familia, tu entrenamiento, tomar tus notas, estar en una clase, estar en un podcast, lo que sea, puedes tener atención plena porque van a llegar pensamientos y van a llegar emociones y eso es algo que tampoco se llega a comprender de la atención plena o de la acción de meditar que es estar zen, en silencio, así en esta pose por algún motivo, y dejar de pensar. No, al contrario, es más bien dejar que vayan y vengan, y meditar se trata de darte cuenta que están llegando esos pensamientos solos y volver una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y claro que es difícil, es muy tedioso y no necesitas hacer nada más que darte cuenta que están llegando esos. Y lo mismo con el proceso. Y creo que ha tenido mucho valor en esto del déficit, porque así mismo llegan. De, oye, es que estás en déficit, vas a estar más débil, ¿no? O el hambre, o todas las ideas que se tienen de esto, y que redes sociales no ayudan en absoluto. Y más cuando perpetuamos narrativas Claro. de redes sociales que tú ves en historias o en lo que sea, que la gente simplemente se traga, acepta y lo mismo, ¿no? Como lo que decíamos de si tu novio no pesa, ese tipo de imágenes que se van una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. La gente, algunas personas pasan de ahí su personalidad sin nunca ver como que, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué estoy aceptando que así es la realidad, ¿no? Pues vete a saber. Entonces creo que la atención plena te ayuda a despegarte un poquito de eso, pero sin ignorarlo, más bien atendiendo lo que hay en casa, yendo a casa, y eso paradójicamente te ayuda a reducir todas esas sensaciones o toda esa, llamémosle, identificación con el malestar. Eso que decías de, pues al final lo vamos haciendo en el entrenamiento, ¿no? O sea, una serie de extensión de cuádriceps, ¿no? De más de 10 repeticiones que sientes que se te están incendiando las piernas y lo sientes y es incómodo, pero cambia la perspectiva o va cambiando nuestra perspectiva conforme vamos avanzando en edad de entrenamiento. A estas alturas, probablemente nosotros tres lo vemos como algo positivo, ¿no? O sea, siento tengo esta sensación, puedo tener ciertas emociones, pero cuando lo veo desde fuera, le puedo cambiar la narrativa y es bueno, es una confirmación de que estoy llevando mi serie, ¿no? O sea, por la naturaleza de ese ejercicio, no es que siempre se tenga que sentir el ardor para que sea efectivo, pero por la naturaleza de ese ejercicio, que hay esta oclusión también de oxígeno y sanguínea, etcétera, pues así se siente. Y lo mismo con el hambre, ¿no? Es como de, pues siento hambre, bueno, pues quiere decir que es muy probable que esté en un déficit, ¿no? Así de la misma manera en la que ver ese número en la báscula bajando con el paso del tiempo nos confirma. Sin embargo, como tú mencionas, si no nos percatamos, podemos engancharnos con ciertos resultados, ¿no? Y los podemos ver como positivos, como en este caso el descenso del peso en la báscula, pero porque hay otros que sí los vemos como algo negativo y sufrimos porque están, cuando al final de cuentas podrían, si nos damos ese espacio y nos permitimos pues reconocer qué es lo que estamos sintiendo, pensando, podemos darle la vuelta y tomarlo como una enseñanza, porque al final de cuentas las emociones son eso, o sea, es una manera también de
sea, nos pueden servir como una herramienta de aprendizaje, ¿no? A ver, por qué siento esto en estas circunstancias, ¿no? ¿Por qué esta emoción en este contexto puedo yo verla como algo negativo, pero en cambio en otro contexto lo veo como algo positivo? Y volviendo al culturismo, eso es algo que nos permite, ¿no? O sea, si podemos en una extensión de cuádriceps hacer esa separación, deslindarnos un poquito, pues probablemente si prestamos esa atención a otras cosas que nos suceden en la vida, también podemos hacerlo y al final tener, pues disfrutar más del momento, de lo que sea que esté sucediendo, ¿no? Creo que como hacemos una cosa es como solemos hacer muchas y para algunos puede ser más fácil empezar a trasladar esas enseñanzas si lo empezamos a hacer desde algo que nos gusta mucho, como es el entrenamiento. No hubo un proceso de pérdida de grasa que al final nadie nos está obligando, nosotros estamos decidiendo porque queremos ver hasta dónde, qué hemos construido en nuestro físico, pero también queremos ver cómo reaccionamos ante el estrés. A mí, por ejemplo, que ya me quedan poquitos días, el domingo empiezo mi etapa de pérdida de grasa. Y sí me interesa ver, pues, qué hay, qué he construido en realidad, pero me interesa, me causa muchísimo más curiosidad ver cómo voy a manejar, o sea, cómo voy a sobrellevar las situaciones con este estresor, entre comillas, añadido, ¿no? De estar en un déficit calórico, cómo, por ejemplo, puedo sacarle el provecho y hacer un poquito más eficientes también mis tareas en la casa, ¿no? Mis tareas en el trabajo, al no tener que consumir tantas calorías, ¿no? O sea, estoy pensando, bueno, pues igual puedo reducir mi frecuencia de comidas a tres. Es algo que suelo hacer en los días que están muy ocupados. De hecho, estas últimas 2 semanas creo que la mayor parte de días he comido solo 3 veces. Y se puede volver algo eficiente. Entonces, ¿qué aprendizaje podemos ir tomando de todas estos cambios, estas etapas a las cuales nos vamos exponiendo con el objetivo de, en teoría y sobre la superficie, mejorar nuestra apariencia física, pero que en el fondo remite a ese crecimiento personal, a ese propósito, a ese sentido de vida, ¿no? Cuando nos adentramos, eso es. Es como la parábola, me parece la palabra correcta, de las dos flechas de Buda, que nos habla que la primera flecha es, imagínate que te avientan dos flechazos, ojalá no nos pase, pero bueno, imagínense. Por favor. El primer- la primera flecha es el dolor y dice que esa primera flecha es inevitable, el dolor es inevitable, todos lo vamos a experimentar y es algo que también hemos hablado, Lau, acerca del dolor. No es ni bueno ni malo, simplemente es dolor. Es incómodo, podemos decir, claro, pero hay gente que le gusta buscar dolor, digo, de todo hay gustos, pero bueno, esa primera es inevitable, ¿no? Y nos dice que la segunda flecha es el sufrimiento. Y eso es, ¿qué hacemos nosotros con el dolor? Es decir, ¿qué interpretación le estás dando? Y eso es algo que puede que el culturismo y por eso cualquier actividad que nosotros busquemos para retarnos a nosotros mismos, pero en este caso el culturismo te va a exponer al dolor, puedes apostar a que sí, tanto el propio entrenamiento, un proceso de pérdida, un proceso de ganancia, siempre va a haber dolor. Suena como que fatalista, pero pues ahí va a estar. Pero no es ni bueno ni malo. La cosa es el sufrimiento que le hacemos con eso de la ganancia o del déficit. Es doloroso estar en un déficit por utilizar la analogía de las flechas, pues claro, te vas a sentir cansado, pues claro, vas a tener hambre, obviamente. ¿Qué esperabas? Estás en un déficit energético. Pero oye, eso no es una sentencia. Y creo que ahí es en donde radica la mayor de las libertades y responsabilidades y los más grandes actos de rebeldía que un ser humano, a mi parecer, puede tener. Y es decir, ¿qué voy a hacer con este dolor? Voy a generar sufrimiento y me voy a hacer una víctima de las circunstancias que yo mismo impuse sobre mi persona, pues no tiene mucho sentido, ¿verdad? Lo que podemos hacer es justo eso, ok, pues a lo mejor estar en este déficit me permite comer menos y suena como un problema de primer mundo porque lo es. Me permite ser más eficiente porque mi énfasis ya no está en la comida y eso es como que no aceptar esa segunda flecha, es como que ese sufrimiento pues no tiene por qué estar ahí. Con el hambre, ¿qué se va a hacer? Pues nada, lo puedes pensar como, oye, pues
Esto me confirma que efectivamente estoy en un déficit. No, no es placentero, no es algo que estoy entre más hambre y mejores resultados, no. Pero ahí es donde se detiene el sufrimiento y eso puede ir para cualquier cosa, una mala sesión de entrenamiento, tu proceso de ganancia, tu proceso de pérdida, dificultades pues que vivimos todos sin excepción en el día a día. Y eso es algo también interesante ver cómo es tan divergente a la narrativa pop que sucede en redes sociales, en donde es como que eres una especie de héroe porque vas al gimnasio y porque estás en déficit y porque ya sabes, como que héroe, guerrero, ¿de qué estás hablando? Sí, sí podemos tomar mucha de ese aprendizaje, de esos estilos de vida, pero oye, somos gente que tiene la posibilidad de ir a un gimnasio, pagar una membresía y dedicar tiempo. ¿Dónde está el guerrero? ¿Dónde está el héroe? ¿Sabes? Y mucho ojo, es como que un punto medio. Sí Sí, podemos tomar ideas de antiguos guerreros. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Miyamoto Musashi. Podemos tomar mucho de ahí, claro, que son contextos bien distintos. Ese claro. tipo se enfrentaba a duelos en donde podía perder la vida porque era su estilo de vida y es lo único que probablemente conoció en su vida. Pero oye, tiene mucho para enseñarnos. Y si eso tú lo llevas a tu entrenamiento, a tu estilo de vida, puede ser muy bonito y últimamente te ayuda a comprender que indudablemente vas a experimentar dolor en el proceso, pero no por eso tienes que sufrir durante el proceso. Exacto. Me recordó, ahorita que dijiste de Miyamoto, me recordó a Marco Aurelio, ¿no? Las meditaciones que a veces se utilizan y se agarran, se leen o se escuchan y quieres agarrar todas las enseñanzas como si fueran para ti todas, ¿no? Cuando en realidad, pues él lo escribía como un diario de su vida cotidiana, enseñanzas, autorreflexiones para él mismo dentro de su contexto, ¿no? Nunca pensó que iba a trascender tanto de esta manera. Sin embargo, el pensar o el quererlo tomar como si fuera algo para nosotros, pues ahí ya empezamos a equivocarnos, ¿no? Empieza algo erróneo porque realmente nuestro contexto es muy diferente y también son cuestiones que no tienen por qué ser o agarrarse así, ¿no? A rajatabla. Ahora, también resulta bastante pues bastante interesante esto que mencionas sobre cómo nos vamos haciendo también pajas mentales, ¿no? O sea, es cierto que el dolor está, es cierto que la incertidumbre está, es cierto que son parte de la vida, pero el sufrimiento, pues realmente, ¿por qué tendría que estar o qué es lo que hay detrás de ese sufrimiento, ¿no? Ahí recuerdo mucho como esta metáfora de, no sé, como la carne deshebrada, ¿no? Cuando tú empiezas a desgranar o a deshebrar la carne, y lo dejas en su mínima expresión, te das cuenta que realmente era más sencilla o es más sencillo de lo que nosotros creemos, ¿no? Así lo mismo con las circunstancias. Cuando nosotros comenzamos a desgranar lo que nos sucede, nos damos cuenta que a lo mejor era más sencillo y que tal vez nosotros éramos los que nos estábamos haciendo más... pues sí, más pajas, más cuestiones, nos estábamos complicando. A veces las cosas no son tan complicadas como parecen, ¿no? Sino la sencillez está, o sea, la sencillez nos demuestra un arte detrás de todo esto. Ahora, Dani, antes de terminar, a menos que Lau tenga alguna otra pregunta, me gustaría preguntarte, ¿qué enseñanzas, con qué enseñanzas te quedas? ¿Qué cuestiones te gustaría, no sé, decirle a la gente que nos escucha respecto a todo esto? Hablamos de la atención, hablamos un poco de mindfulness, hablamos un poquito también sobre, pues, el culturismo, sobre las poses, sobre el entrenamiento un poco, ¿no? Sobre tu perspectiva respecto a esto, sobre tu etapa de déficit. ¿Qué enseñanza o sí, con qué enseñanza te quedas? Ay, pues un montón. Creo que la capacidad humana que tenemos para desarrollar el propio cuerpo, la mente, el corazón, el espíritu, todo, para mí es lo artístico, para mí es muy, muy, muy valioso hacer todo eso, no solamente quedarme con uno, porque pues creo que eso constituye una vida que vale la pena vivirse, ¿no? Ujú. Y se puede hacer uso de las personas que ya han transitado este camino y lo han hecho a lo mejor en peores circunstancias, pero conocer su contexto, por ejemplo, ahorita que está súper de moda lo de los estoicos y que se suele malinterpretar como que es gente que no sentía ¿Qué nada. sentimientos? Exactamente, y que un hombre estoico es eso. No, un hombre estoico es alguien que asume la responsabilidad de sus actos Pues porque sabe que ese es su deber, pero sabe que es válido sentir tristeza, sentir ansiedad, como el propio Marco Aurelio.
Porque pues imagínate su contexto, ¿no? Tu imperio se está cayendo y a quién recurres, pues a tu diario, porque a quién le puedes contar estas cosas que solo tú vives porque tú eres el emperador. Ese Mm, contexto y también, por ejemplo, de esos mismos, creo que es muy interesante saber los contextos de cada una de estas personas, como por ejemplo Epicteto, que fue esclavo, que según se cuenta la anécdota esta de su pierna que se la quebraron y una cosa fea, ¿no? Pero por otro lado está Séneca, que el tipo era un güey adinerado, era un pinche, un privilegiado. exactamente era un vato rico y ahora me vas a venir a decir que vamos a hacerle todos caso a Séneca. Hoy Digo, no te metas con mi favorito. digo, exacto, no, no por hacerlo menos ni mucho menos, pero considerar los contextos de cada uno de estos Claro. individuos. Y que incluso las meditaciones de Marco Aurelio nunca debieron haber sido publicadas, pero pues algún chismoso él las publicó, pobrecillo. Yo creo que se iría para atrás Marco Aurelio y diría qué pena. Pero bueno, creo que tomar de ellos, tomar de muchos seres humanos que ya han vivido esto y por ejemplo tomar de gente ya en el medio del culturismo, como por ejemplo Alberto Núñez, Eric Helms, de Dirk, no sabría pronunciar su nombre. Creo que eso hace la vida valiosa y que valga la pena, porque estás aprendiendo de otros seres humanos que experimentan las mismas cosas que tú en distintos contextos y hay mucho que aprenderles. Y creo también para eh, hacer un poquito de uso de las tres transformaciones o transmutaciones del espíritu de Nietzsche, de que la última es un niño, curiosamente. Yo lo interpreto y me gusta pensarlo así como que, ¿por qué un niño? ¿Por qué sería la última transformación, no? Porque si tú ves a un niño jugar, el niño está totalmente sumergido en el entrenamiento, está invertido completamente en cuerpo, espíritu y todo, en el juego que está realizando. Y eso tú lo puedes hacer también haciendo uso del Ikigai con lo que tú has decidido que es tu propósito, sea el culturismo, sea el arte, sea lo que sea, pero un niño también se mantiene curioso, siempre se mantiene en aprendizaje. Oye, ¿qué hace esto? Y a pesar de que a veces se pone en su madre, se puede fracturar o lo que suceda, no pierde su curiosidad, sino hasta que los adultos le empiezan a decir que es un tonto y que no debería hacer eso. Entonces creo que por eso la transformación en niño me parece muy valiosa y es algo que podemos utilizar todos en nuestro contexto, que creo que es algo que hacen ustedes todo el tiempo. Siguen aprendiendo, siguen abiertas, siguen con esa ¿cuál es la palabra? Como un receptáculo a todo lo que algunas otras personas te puedan aportar, pero finalmente comprender que existen matices. Y ya para citar a una última persona, a Richard Feynman, el profesor este de física, que decía que mantén tu mente abierta, pero no tanto para que se te salga el cerebro. Digo, ok, también hay extremos, ¿no? Si nos gusta aprender de muchas personas, claro, pero oye, también hay fundamentos, hay principios, hay valores propios y hasta ese punto, ¿no? Y eso creo que es lo más valioso que yo he aprendido en la exposición, en transitar el culturismo, el fitness, redes sociales, en el componente artístico y cómo todos esos componentes últimamente son expresiones de la condición humana. Exacto. Algunos buscan, no sé, el éxito en los ojos de la Academia de Artes, algunos otros lo podemos buscar en tener bíceps más grandes, pero últimamente todos somos humanos, que yo sepa, no hay ningún animal que practique este tipo de cosas, y creo que tenemos eso en común, y a mí me gusta tener la apertura de aprender cosas que puedo aplicar, por ejemplo, en el culturismo, de lugares que no tienen nada que ver, como por ejemplo el cine, o como por ejemplo cosas que a lo mejor música, que todo puede ir como que aportándote algo y hacia la construcción de algo, pues un poco más, llamémosle, profundo, pienso yo. ¿Tienes alguna Pues, pregunta, Emilio? Ah, no, 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 o sea, solo decir que, bueno, al final creo que una de las razones de este podcast o la principal, pues es justo eso, o sea, tener un espacio, primero nosotras, para poder aprender y tener estas conversaciones con personas como tú, Dani. Yo la verdad es que me volaste la cabeza con un montón de cosas que ambos dijeron, ¿no? Pero en este caso, pues todo tu proceso, cómo ha ido evolucionando, todo lo que has pasado y de todo lo que has aprendido para poder llegar a este punto, ¿no? Como mencionas, la terapia, la parte también artística, que originalmente pues era lo que más te gustaba, lo que más te movía, y ahora llegar a este punto donde puedes complementar ambas pasiones y además todas estas herramientas que igualmente la terapia te ha dado para disfrutarlo de mejor manera, ¿no? Creo que
al final es eso, entonces, pues solo eso y bueno, agradecerte el espacio, agradecerte la disposición que siempre tienes para venir aquí. Eres de nuestros invitados favoritos, la verdad, sin duda, siempre es un gusto poder platicar contigo y pues ya estaremos haciendo un update más adelante de todo esto. Y también, Dani, antes quiero aprovechar para preguntarte sobre algún libro que nos quieras recomendar, algún paper, algún podcast también, algo que tú estés escuchando, viendo, leyendo. ¿Cuántos anillos son? Déjame te digo, porque se me olvida. De los 5 anillos de Miyamoto Musashi. Ok, ok, perfecto. Entonces lo vamos a dejar ahí abajo. Y pues igual comparto con Lau el sentimiento de que agradecemos bastante el que estés aquí con nosotros. Sabes que mi admiración es constante y creciente también hacia tu persona y hacia todo lo que realizas. Y pues sobre todo el compartir, ¿no? Es muy valioso compartir las ideas, el escucharte también, pero sobre todo tenerte aquí presente y consciente, ¿no? Si bien no de manera, pues, presencial, estamos en virtual, ¿verdad? Pero digo, presente como una forma metafórica. Y gracias, la verdad, disfrutamos bastante todo esto y esperamos tenerte muy pronto por aquí de vuelta en Science y Fierros, tu casa. Hombre, muchísimas gracias a ustedes. Un honor poder compartir un ratito. Muchas gracias por las preguntas. Y no. Me da un poquito de cosa cuando me dicen admiración o algo así, porque pues no soy ningún modelo a seguir, ni mucho menos, pero si algo Por de, supuesto que sí, por supuesto que no, sí. no, si algo de mi trayecto le puedo aportar a alguien, en este caso ustedes, pues eso está increíble. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, gracias, mi Dani. Vamos a dejar entonces las redes sociales de Daniel Álvarez aquí abajo, también las de Lau y las mías. Cualquier cosa que necesiten, pues ya saben, nos pueden contactar, ya sea por los comentarios y también por mensajes en Instagram. Y bueno, muchísimas gracias también por llegar hasta acá, escucharnos. Esto fue Science y Fierro. Nos vemos para el próximo lunes, amigos. Bye bye.